Buenas chicos, este es el primer video de LTSpice en que vamos a estar viendo el tema de respuesta en frecuencia. Específicamente en este video les voy a mostrar cómo hacer un AC análisis, que no es otra cosa que diagrama de Bode. Y después vamos a ver cómo graficar diagramas de Bode a base de una función de transferencia en función de S o Laplace. Pero bueno, arrancamos. Primero voy a borrar estas directivas y estos nets para verlos bien de cero cómo se hacen. Bueno, los nets es algo muy fácil. Si recuerdan cómo lo solemos hacer, es apretando N, yo escribo el net, pero ahora en port type e input, por ejemplo. Así que acá perfecto lo conecto. Análogamente, para la salida va a ser port type output. Y bueno, simplemente los conectamos, es algo más estético que otra cosa. Y antes de ver cómo hacer la simulación de AC Analysis, vamos a configurar la fuente. Bueno, si abrimos la configuración de la fuente, tenemos acá Small Signal AC Analysis. En amplitud, que es en volts, vamos a poner 1 inicialmente y en fase vamos a poner 0. Ahora les voy a mostrar por qué es importante poner 1 o no. Pero bueno, necesitamos ver eh, las diferentes opciones. Ahora sí, la fuente configurada, le vamos a dar a correr, AC Analysis, Type of Sweep, vamos a poner década, justamente porque la escala logarítmica en Bode generalmente la hacemos en década, también la podemos hacer en octava, no pasa nada. Bueno, yo voy a poner década. Número de puntos por década es la definición, básicamente. Yo voy a poner 300, algo grande. Start frequency, no podemos poner 0. Fíjense que no me va a dejar por, porque justamente la escala logarítmica no tiene el 0. Le podemos poner algo muy bajo, como por ejemplo un micro, y en una frecuencia alta, como pueden ser 10 megas. Cuando le dé a correr, cuando le dé OK, va a correr esto. Y lo primero que vamos a ver es eh, Ah, mil disculpas. Acá había algo que tenía que desactivarlo. Vamos a ver más adelante. Ahora sí, le voy a correr. Y vamos a ver que la fuente, en efecto, fase tiene 0 grados. Y como es de amplitud 1, el logaritmo de 1 es 0. Así que tenemos 0 dB. ¿Qué pasaría si en vez de 1 tengo 10 volts de amplitud? Bueno, en dB eso va a ser, si voy a correr, 20 dB. Entonces todas las simulaciones lo que hacen en el Spice es, no es que agarra la relación entre la señal de entrada, sino que agarra la amplitud de la señal de entrada, resuelve el circuito y cada tensión o cada corriente, depende de su amplitud, la pasa de vez. Por eso, si tenemos en uno, ya es como que tenemos la relación directamente. Y eso sirve bastante. Antes de entrar en detalles sobre los resultados de la simulación, quería hacer un pequeño repaso de Laplace y diagrama de Bode. Este es el circuito que tenemos en la simulación y si planteamos las ecuaciones, para llegar a la transferencia, hacemos un poco de álgebra y nos queda esta expresión. Recordemos que estoy trabajando con Laplace, por eso la impedancia del capacitor se ve así en función de S. Pero bueno, resolvemos la transferencia y llegamos a esta expresión que nos deja bien claro cuáles son los ceros y los polos de la función en función de S, obviamente. Los ceros van a ser justamente en el origen, mientras que el polo va a ser en S igual a menos 1 sobre C1R2. Esto que puse acá, quiero decir, nosotros cuando estamos trabajando eh, con señales de entrada senoidales, excitaciones senoidales, como es el caso en diagrama de Bode, no estamos trabajando, digamos, en todo el plano S. Estamos trabajando en un subconjunto del dominio de S, que sería el de J omega, porque nosotros estamos trabajando con senoidales que no tienen una exponencial que las acompañe, ¿no? No aumenta o no se atenúan en el tiempo. Son senoidales puras, así que el S va a ser un valor puramente imaginario en este caso. O mejor dicho que el S es tipo, podremos hacer un cambio de variables con S tal que sea J omega. ¿Por qué es relevante esto? Porque fíjense, decimos que el polo es un valor negativo y real de S.
Nosotros manejamos, mejor dicho, lo único que podemos manipular o cambiar es la frecuencia de la entrada y esa va a ser omega, así que no podemos llegar físicamente a un valor real de S, eh, por lo menos para este polo. Ya si es S al cuadrado es otro tema, ya lo vamos a estar viendo. Pero todo esto para decir que básicamente, si bien este es el polo de la función, si la función tiene un polo, en frecuencia para las senoidales no podemos llegar a un polo. Así que en ningún momento se nos va a ir la salida a infinito. Pero bueno, sí se nos puede ir a cero, justamente porque omega cero da es igual a cero. Así que eso es un detalle a tener en cuenta. Pero si el polo no nos lleva a infinito en la transferencia, eh, ¿qué nos sirve? Eh, ¿Para qué nos sirve? Bueno, nos da como un indicador de qué rango de frecuencia estamos trabajando, a partir de cuándo se empieza a tener la señal. Y fíjense una cosa, si vemos la transferencia, decimos que en frecuencias altas, h de s se empieza a aproximar a 1, porque este 1 empieza a ser despreciable frente a esta expresión que obviamente aumenta con la frecuencia. Es por eso que decimos que este es un circuito pasa altos. Y en frecuencias bajas, o sea, s igual 0, directamente eh, no deja pasar la señal, la mata, por así decir. Entonces, justamente por eso pasa altos. Deja pasar los altos, no deja pasar los bajos. Si lo podemos ver desde un lado más circuital, cuando estamos en continua, el capacitor bloquea la corriente y si no hay corriente en esta resistencia, nuestra salida está en cero. Y si estamos a frecuencias muy altas, el capacitor se vuelve un cable, así que veo está directamente conectado a BI. Así que volviendo a la simulación, ahora sí vamos a darle clic en la salida. Y como podemos ver, tenemos la forma de un pasaltos, que en frecuencias bajas, o mientras más va tendiendo a cero la frecuencia, nos estamos yendo en dBs a menos infinito, que es lo que corresponde al cero en ganancia. Y si vamos a frecuencias altas, la ganancia hemos dicho que era 1. Y en dB eso va a ser justamente 0. Así que a frecuencias más altas vamos a estar teniendo a 0 dB para este filtro pasivo que tenemos acá. Ese sería el circuito que estamos analizando. ¿Qué otras cosas podemos hacer con ese análisis? Bueno, podemos hacer, por ejemplo, expresiones algebraicas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no tenemos solo por qué medir tensiones y corrientes del circuito. Eh, podemos elegir qué vamos a graficar. Por ejemplo, digamos, yo quiero graficar toda esta impedancia, toda la que veo para acá, el paralelo entre estas dos impedancias, la quiero graficar en frecuencia. Así que yo podría hacer, por ejemplo, graficar, acá fijarme cómo se llama la corriente, la voy a copiar, vuelvo a la tensión de entrada y divido por el negativo por un tema de cómo estoy tomando la corriente. Yo quiero tomar la corriente saliente de la fuente, no entrante. Si le pongo menos, y acá vamos a tener eh, la impedancia de este circuito. Fíjense, a frecuencias bajas solo observamos esta resistencia, que es 10.000. Entonces el logaritmo de 10.000 es 4 por 20, tenemos 80 dB. Y cuando empezamos a pasar a las frecuencias altas, vamos a ver el equivalente en dB del paralelo entre R1 y R2, ya que el capacitor se vuelve un cortocircuito. Espero que se haya entendido eso. Vamos a hacer más cosas, pero bueno, les dejo para que prueben ustedes. Y ahora vamos al plato fuerte. Yo dije que en una función de transferencia podíamos hacer el bode. Bueno, tenemos que recordar en componentes acá la fuente de control, la fuente de tensión controlada por tensión, perdón, que vimos en una clase anterior del LTSpice. Simplemente la conectamos a, a la fuente que hemos hecho antes, por ejemplo.
Dejamos que esa fuente la controle y en el valor ponemos la plus y la expresión. Fíjense que esto no es otra cosa, esta expresión no es otra cosa que la transferencia que habíamos hecho antes. Así que, todo esto para decir que si yo le doy a simular, en la salida del 2 tendremos que ver lo mismo que en la salida del 1. Y como vemos, se superponen porque son idénticas. Así que bueno, esto funciona perfecto. Se puede jugar con esto. Por ejemplo, podríamos tratar de simular eh, un sistema de segundo orden. Podríamos estar usando parámetros para tocar, por ejemplo, los valores de Q y ver cómo va cambiando una transferencia. Es muy útil esto. Y bueno, por último, para cerrar el vídeo, vamos a ver lo que me había pasado antes con este save. Digamos que yo tengo una frecuencia, una simulación, perdón, que es muy pesada. Me está tardando mucho tiempo simularla. Así que yo digo, a mí solo me interesan ciertos puntos en el circuito. Solo me interesa ver, por ejemplo, la tensión de entrada y la tensión de salida. Bueno, tenemos que ver qué nodos son estos. Y yendo a la directiva, vamos a poner punto save y ponemos la tensión de BI1 y la tensión de BO1. Yo le doy a correr esto y como no, sin problema, puedo graficar estas tensiones. Pero fíjense, esto salió mal porque esto está comentado, chicos. Importante para tener en cuenta. Ok, decía, podemos ver las tensiones que yo elegí, pero le estoy dando clic, no puedo ver ninguna otra cosa. No está simulada. Así que nada, esto es útil. Está muy bueno, sobre todo en materias más adelante, cuando tengan simulaciones verdaderamente pesadas. Este, así que bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa nos preguntan a los ayudantes y a los profesores, y por eso, con eso estamos hoy.